Perdón. Ya. Hola amigos, bienvenidos al 5º episodio sobre los monstruos de Supernatural, la serie. Entonces, el día de hoy les tenemos preparados otros monstruitos por ahí. El primero son las sirenas, las sirens. En la mitología griega, no la de los carros, las sirenas que te puedes encontrar en el mar, bueno, que... Ay, como dijiste, sirens, me acuerdo del... Salud. Eso es lo que pasa si no duermen. Sí. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas híbridas, es decir, con cuerpo, pero eran con cuerpo de ave y rostro de mujer, que atraían a los marineros con sus cantos y los conducían a un destino letal. Fíjate, yo esa parte no me la conocía. En Disenchanted, sí se llama así. Las sirenas, hay dos tipos de sirenas, las que son mitad persona y mitad pescado, y hay otras que son mitad pescado y mitad foca, y esas son las que te matan. Y esas son las que cantan. Esas son las que cantan hermoso. Ok, son mencionadas por primera vez en la Odisea de Homero. Sí. Qué horrible. Lo que dio lugar a innumerables leyendas e historias. En la Odisea, Ulises se enfrenta a misteriosas sirenas durante su viaje de vuelta a casa tras la famosa guerra de Troya. Hay quienes dicen que la apariencia original de estos seres mitológicos se debe a que fueron castigados por no proteger a Perséfone de Hades, el dios de la guerra. Okay. Y no es dios de la guerra, el dios del inframundo. Sí. Por otro lado, se dice que fue Zeus quien les ofreció alas sí, para poder perseguir al dios Raptor. Sin embargo, el origen de las sirenas es todavía confuso, difuso y todo lo que le quieras incluir. Siendo muy probable que estuviesen relacionadas con el mundo de los muertos. También aparecen en diversos mitos griegos como el de Orfeón y el de Afrodita. Okay. En otra leyenda se dice que después de su metamorfosis, las sirenas retaron a las musas, diosas inspiradoras de la música, a una competencia de canto que perdieron. Ofendidas las musas, las desplumaron y se coronaron con sus despojos. Según el poeta griego Hesíodo, estas figuras de aspecto siniestro vivían en una isla rocosa y allí aguardaban a sus presas para devorarlas. Alrededor de su isla se extendían los cadáveres de los navegantes muertos, pero algunos estudiosos consideran la posibilidad de que las sirenas se limitasen a atraer a los viajeros sin ánimo de matarlos. Ya ellos solitos se morían por tontos, ¿verdad? Pues sí. Embargados por el éxtasis de sus cantos y la música de las liras y las flautas, los hombres entonces acababan muriendo por inanición, sin que ellas los mataran, ¿no? Que sí podría ser. Sí. Por otra parte, se desconoce en qué momento dejaron de tener alas para tener una cola de pez. Parece ser que su cuerpo pasó a convertirse en pisiforme debido a su asociación con el mar. En el Liber Monstrorum, manuscrito anglo-latino que data de finales del siglo VII o principio del VIII, de la cabeza hasta el ombligo, las tenebrosas figuras tenían cuerpo femenino, dando paso a una larga cola escamosa, igual que la de los peces. Tomando las leyendas antiguas, los cristianos de la Edad Media asociaron las sirenas a la tentación carnal, ¿por qué no? Sí, pues sí. Es decir, Odiseo, atado a un mástil que simbolizaba la cruz de Jesucristo. No, bueno. Encarnaba entonces la virtud al evitar el pecado femenino. Por su lado, el espejo que portaban las sirenas representaban la vanidad humana. Lejos de esa imagen lujuriosa, estaban probablemente involucradas con el más allá. Iconográficamente eran figuras funerarias que representaban a los espíritus de los muertos, transportando sus almas al frío y oscuro Hades. Hay 3 tipos de sirenas que son muy parecidas, algunas diferencias ahí. Griega, irlandesa, ibérica, por si quieren buscarlas. Y el episodio donde las sirenas se hacen presentes, ¿recuerdas cuál es? No recuerdo qué está pasando, pero recuerdo que se presenta como el compañero perfecto y es es lo máximo.
Y es un gran cuate para Dean. Sí, eso sí me acuerdo. Es el hermano que no tiene. Es el hermano que no tiene y todo. El mejor amigo, todo, ¿no? El confidente. Sí. Sí, o sea, sí, ese es el episodio. Véanlo, es chistoso, o sea, porque para cada persona se va a presentar de acuerdo a lo que necesite. Sí. Entonces, ahí viene la fuerza del engaño, ¿no? Uh-huh. Está bien, o sea, hay una variación, ¿no? A lo que sería propiamente el mito de la sirena o la leyenda de la sirena. Pero bueno, tiene algunas cosas parecidas y demás. Está interesante. Uh-huh. Luego los segundos que tenemos el día de hoy son los Soul Eaters. Uh-huh. Seres productos, sí, de la fantasía de Supernatural. Okay. Son seres muy poderosos que pueden crear dimensiones que son oscuras, versiones diferentes del mundo real. Pueden extraer almas y poseer los cuerpos. Uh-huh. Tienen habilidades similares a los fantasmas, como lo sería la telequinesis e interferencia electromagnética. Uh-huh. O sea, sería una especie de fantasma, ¿no? Sí, en esta dimensión, pero más poderoso, ¿no? En esta dimensión en la que vive solo se pueden ver sus manos. En nuestra dimensión solo podemos ver las manos de estos fantasmas, digamos así. Uh-huh. Los espíritus de sus víctimas permanecen atrapados en los nidos que están en otras dimensiones, ¿no? Okay. Pueden ser atrapados con sigilos celtas y pueden ser destruidos con un sigilo diseñado especialmente para matarlos. Uh-huh. Este es el episodio donde Rufus y Bobby se enfrentan a este, digamos, un tipo de fantasma. Uh-huh. Y años más tarde, que ya no está Bobby, uh-huh, se enfrentan Dean y Sam sí. al mismo ser. Sí, me acuerdo. Es bueno, el episodio es bueno. Sí. Porque se cruzan, ¿no? Digamos que de alguna manera Dean y Bobby se ven. Sí. Se logran ver. Entonces, es interesante, es difícil acabar, o sea, salir de ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, una vez que entras a ese nido se vuelve muy complejo el poder salir. Y si nadie se da cuenta y nadie te saca, pues ahí te quedas. Ahí te quedaste. Ay, qué feo. Uh-huh. Así es, son ideas muy feas, la verdad. Sí. Ok, luego tenemos algo que es bueno, que es The Stein Family. Ah, sí. La familia Stein. Uh-huh. Esta familia son la familia que, digamos, son los descendientes directos de lo que sería la familia Frankenstein, sí, ¿no? Y que ha estado en el mundo alrededor de 200 años. Son humanos. Pero usan magia y cirugía para obtener super fuerza y vidas muy largas. Su conocimiento de la magia proviene del libro de los condenados, el cual perdieron durante la Primera Guerra Mundial y desde entonces han tratado de recuperarlo. Sí. Ahora bien, esta versión y esta familia, que es la familia Frankenstein, proviene, ¿no?, del famoso libro Frankenstein, ahorita, bueno, le voy a decir más de eso, que fue escrito por Mary Shelley, ¿no? Sí. O sea, viene de esa obra. Sí. Ahora bien, como estaba escrito el libro y se supone que esta familia, ¿no?, Frankenstein, inspiró a que se escribiera este libro, entonces es cuando ellos deciden. Como al publicarse el libro, todo el mundo iba a saber que Frankenstein era un doctor que había hecho un monstruo, ¿no? Sí. Entonces ellos deciden cambiarse el nombre de Frankenstein por Stein. Sí, nada más, recortándolo. Sí, recortándolo para bueno, tratar de pasar desapercibidos. Exactamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a ir a lo que sería Mary Shelley. Uh-huh. Ella escribió Frankenstein o el moderno Prometeo. Siendo esta novela considerada la primera de ciencia ficción moderna y la cual fue publicada en 1818. Frankenstein narra la historia del doctor Victor Frankenstein y que en la universidad se obsesiona con la ciencia y comienza a utilizar cadáveres para experimentar y crear un monstruo hecho por partes humanas, ¿no? Es buena, la idea es buena. No, claro que es buena la idea. Una vez creado, se disgusta. Una vez que logra el doctor Victor Frankenstein crear a su monstruo, por así decirlo, se disgusta con su creación y la abandona. Al poco tiempo empieza a matar personas hasta que, pasado el tiempo y sobreviviendo sin entender el cómo y educándose,
enfrenta a su creador y le pide que admita su responsabilidad y muestre empatía con él, ¿no? Con el monstruo. Entonces le pide a Víctor que cree una mujer, ¿no? Una compañera de vida. Y al principio Víctor accede. Pero cuando Víctor se pone a pensar y dice, no, ¿cómo no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si creo una pareja? O sea, ¿qué va a suceder después? Entonces decide no hacerlo, ¿no? Ya no hacer, ¿cómo se llama? La pareja, la pareja, ¿no? seguir construyendo la pareja. Pero, o sea, cuando se da cuenta realmente de esto, ya estaba creada, ya la había hecho, entonces la destruye. Esto enloquece, obviamente, a Frankenstein y mata al mejor amigo del doctor. Bueno, al monstruo. Bueno, al monstruo Frankenstein. Al monstruo de Frankenstein. Bueno, pues es que es un Frankensteincito. Entonces, más adelante, o sea, el monstruo huye, ¿no? Después, o sea, mata a su mejor amigo, huye. Víctor Frankenstein se casa y entonces el monstruo mata a su esposa. Entonces Frankenstein se supone que va a buscarlo, ¿no? Pero Víctor muere en el Ártico, mientras está persiguiendo a Frankenstein. Mientras está persiguiendo a su monstruo. Ay, perdón, es que como estamos acostumbrados a decirle al monstruo Frankenstein, mientras está persiguiendo a su monstruo. Y al final que muere, o sea, que muere Víctor, el monstruo se supone que se pierde. Y no sabe si vivió, murió o qué le pasó. O sea, ese es el final del libro, que además es muy bueno. Uy, sí, imagínate. Entonces, digamos que ahí la invención de los escritores de Supernatural es crear, ¿no?, a la familia descendiente de Víctor. De Víctor Frankenstein, que lo que habían hecho es, en vez de estar creando monstruos, es a ellos mismos mejorarse, ¿no? Y hacerlos mucho más fuertes, tratando de hacerlos invencibles, ¿no? Sí, o sea, de que tuvieran vida eterna, básicamente. Bueno, después tenemos a los vampires, o sea, los vampiros. Los vampires. Y aquí vamos con el mito del vampiro que todos hemos escuchado, que procede de un trastorno conocido como porfiria. Este se propagó entre la nobleza y la realeza de Europa del Este. La porfiria es un trastorno sanguíneo hereditario que hace que el cuerpo produzca menos hemoproteínas, un componente importante de la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos corporales. De hecho, se le conoce como la enfermedad de los vampiros. Obvio. Sus síntomas son sensibilidad a la luz del sol extrema, el que provoca desfiguración facial y crecimiento así acelerado del cabello. Los ataques repetidos de la enfermedad hacen que las encías se retraigan, por lo que los dientes se exponen y parece que tienen colmillos, ¿no? Sí, se ve muy se ve extraño y sí parecen colmillos. Sí, exacto, parece que cambió la mandíbula, ¿no? Para algo más feroz. Ándale. La enfermedad hace que la orina de los enfermos sea de un color rojo oscuro. De ahí a la creencia de que bebían sangre. Aunque de hecho algunos médicos recomendaban a sus pacientes beber sangre para compensar el defecto de sus glóbulos rojos, aunque se referían a sangre animal, no de persona. Pues sí, pero pues nadie hace esa aclaración, ¿no? Bueno. Aversión al ajo. El contenido de azufre del ajo podría llevar a un ataque de porfiria, lo que provocaría un dolor muy agudo, por eso presentan aversión al ajo. No ver su reflejo en los espejos puede relacionarse con el deterioro que sufre su estructura facial y que ellos evitasen verse en los espejos, como si no existiera su imagen, ¿no? Ahora, el miedo al crucifijo. Durante la Inquisición española, unos 600 vampiros fueron quemados en la hoguera. No, bueno. Ay, mamá, me asustaste. Algunos de ellos eran enfermos de porfiria. Sí. De ahí el que le tuviesen miedo a la fe y a los símbolos cristianos. Claro. Ahora, el folclore relacionado con este fenómeno tuvo su origen en la zona de los Balcanes, donde se desarrolla la historia del conde Drácula de Adam Stoker, ¿no? No se sabe si Stoker conocía la existencia de la porfiria y su relación con el folclore vampírico. Se desconoce eso. En 1911, 8 años antes de que apareciera la novela de Bram Stoker, las enfermedades de la porfiria fueron clasificadas
por H. Gunther. No obstante, tiempo antes, el médico George Hurley había descrito el caso de un paciente con porfiria. O sea, no puedes saberlo, aunque ya estaba la información. En 1819, John Polidori, físico italiano-inglés, publicó una novela llamada El vampiro. En 1899 se publica Drácula de Stoker. Stoker no conoció Transilvania o alguna parte de Europa del Este. Este conde ficticio de la novela se localizaba en lo que hoy serían territorios de las actuales Rumania y Hungría. Sí. La amistad de Stoker con el escritor húngaro Armin van Bury fue la que provocó su fascinación por el folclore vampírico. O sea, al tener un amigo húngaro y que él estuviese tan... O sea, fue lo que en él, ¿no? Alentó y despertó todo esto. Sí, sí, sí. Y fue a él a quien consultó cuando escribía su novela. Qué padre. Su personaje principal se inspiraba vagamente en Vlad el Emperador, un príncipe sediento de sangre nacido en Transilvania en 1431. Entonces, ahí tenemos que, ¿cómo se llama? Que, o sea, parte de una leyenda, ¿no? O sea, de un libro y una leyenda que se hace por una enfermedad. Sí. O sea, la enfermedad lleva a que las personas empiecen a crear toda una fantasía, crean una leyenda y entonces de ahí va surgiendo. Y luego las personas escriben libros, entonces peor alimentan, ¿no? Lo que está en la mente de las personas. Entonces, bueno, estos son nuestros 4 monstruos de este día. Recuerden, vean Supernatural para que vean estos 4 monstruos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, estén bien. Bye. Bye.